Siendo ya primer día de la semana, hoy domingo. Y nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí en este programa, La Iglesia en Estudio. Y pues ya dijimos que es ya el 14º estudio ya de este penúltimo trimestre y que hoy, en este primer día de la semana, pues tenemos el estudio Nuestra Redención tiene impacto comunitario. ¿Qué es lo que este día nos trae? Y bueno, para eso hoy, en este primer día de la semana, nuevamente está con nosotros el pastor Rafael San Sebastián. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Víctor. Estamos aquí nuevamente con ustedes, pues compartiendo lo poquito que podemos tener el conocimiento nosotros o lo que estudiamos nosotros. Y pues esperando que ustedes puedan seguir aprendiendo y sobre todo enseñando, como dice la lección, ¿verdad? Compartiendo el mensaje de salvación. Déjenme decirles antes de que entremos a otros temas, que ya esta es la lección número 14. Se acabó, queridos hermanos, la lección ya de este trimestre. Y ustedes pueden, bueno, antes de irme a eso, miren, ustedes tienen en pantalla ahí abajo la dirección de una de las iglesias de las cuales su servidor está ahí, ¿verdad? Es en la iglesia de Riverside, el centro evangelístico ahí en la ciudad de Riverside, en el 7200 de la Magnolia Avenue, ahí en la ciudad de Riverside, aquí en California. Si ustedes viven ahí a sus alrededores, ustedes pueden acompañarnos y visitarnos ahí los viernes y los sábados. Viernes a partir de las 7 de la noche para recibir el Santo Sábado y los sábados a partir de las 9:30 en adelante. Y como ustedes pueden ver ahí en pantalla hay algo que en cámara se muestra. Y es la lección. ¿Por qué se muestra esta lección? Porque ya terminó, queridos hermanos, esta lección. O mejor dicho, la estamos terminando juntos. Estamos en la última lección. Fíjense que a veces es muy raro que traiga la lección número 14. Mas, sin embargo, esta vez, ¿verdad? Hablando del libro de los Efesios que estamos estudiando, la trajo. Pero eso nos da la introducción para que ustedes vayan y consigan ya su folleto, ¿verdad? La lección nueva que es de este trimestre, que lleva por título La misión de Dios, mi misión. Así lleva por título esta bonita lección, ¿verdad? La misión de Dios, mi misión. Y si ustedes ven el contenido de este folletito, es algo muy lindo, ¿verdad? Porque empieza así, ¿verdad? La lección número 1 nos empieza diciendo la misión de Dios en favor de nosotros. Es lo mismo de la segunda parte que será, ¿verdad? La lección número 2, la misión de Dios a favor de nosotros. Por eso el título que le pusieron, ¿verdad? ¿Cuál fue la misión de Dios para con nosotros? Y ahora, ¿qué misión tenemos nosotros para seguir haciendo lo que Dios hizo por nosotros? Algo lindo, ¿verdad? Algo lindo en la cual pues les invitamos a que ustedes puedan llamar aquí al ministerio para que ya puedan conseguir la lección y las notas también, ¿verdad? Las notas de la sierva de Dios de Elena G. de White, en las cuales nosotros tenemos el folletito, pero también escarbamos un poquito más, ¿verdad? Y en las notas nos trae algo más especial con respecto, ampliando un panorama más de lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Es que así los invito para que ustedes puedan ya llamar al ministerio y hacer su pedido, porque muy pronto se acaban estos libritos y luego ya no lo podemos conseguir. Es que así los invitamos a que llamen ustedes al ministerio. Pastor Víctor. Gracias, pastor. Pues no nos queda más que ir a encomendarnos a nuestro Señor para entrar al estudio. Vamos entonces y le invitamos a que nos acompañe a tener una oración en comunión con nuestro Señor. Oremos. Señor y amante Padre, gracias te damos por cada día que nos das las oportunidades de compartir tu palabra. Asimismo, Padre, rogamos también por nuestros oyentes, por aquellos padres que nos escuchan y nos ven. Seas tu Padre en espíritu también con ellos, que puedan, Padre, también compartir en su vida las verdades encontradas en tu palabra. Bendícele, Señor, como también pedimos tu bendición, y que en estos minutos que tenemos para reflexionar en estas hermosas lecciones que nos das día con día, pueda ser, Padre, para entregar nuestra vida, nuestro espíritu, a un Padre, nuestro carácter y todo lo que somos en tus manos.
que tú seas quien moldee cada una de estas cosas que necesitamos cambiar. Ayúdanos, Señor, para poder entender tu palabra y poder vivirla, Señor, en nuestra vida. Te pedimos este momento tu estancia con nosotros y así con aquellos que también en este momento están estudiando con nosotros. Que tu Espíritu los toque y puedan entender, Señor, tu palabra. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Déjenme hablar un poquito yo, ya que el pastor Víctor hablará con respecto a las notas, ¿verdad? Y a veces también habla, ¿verdad?, con respecto a lo que yo digo para darle un poquito más de engrandecerlo más, ¿verdad?, con respecto a lo que hablamos. Hoy nos pide la lección del día domingo, ¿verdad? Domingo 24 de septiembre. Lleva por título Somos benditos en Cristo. Eso es lo que nos dice la lección. Y ahora sí nos empieza hablando, así como el día de ayer. Nada más fue la introducción, ¿verdad?, del libro de Efesios, el capítulo, ¿verdad?, 2, los versículos 8 al 10. Así hoy nos habla con respecto, fíjense, que leamos todo el libro de Efesios, el capítulo 1. Y el capítulo 1, queridos hermanos, fíjense, tiene exactamente 23 versículos. Efesios capítulo 1 tiene 23 versículos. Claro que no lo vamos a leer todo, pero déjenme decirles algunas cosas con respecto a lo que vemos en el libro de Efesios. Cuando ustedes tienen una Biblia de estudio, cualquier Biblia que sea de estudio, siempre ustedes van a ver que antes de la introducción a cualquier libro, les trae unas notas, les trae algo para que ustedes puedan ver de lo que se trata todo el libro en el cual ustedes están viendo, el personaje, quién lo escribió, qué fecha más o menos ese libro se escribió, quién fue el que lo escribió, ¿verdad? Y todo eso. Y déjenme introducirme con algo con respecto a esto, porque se los voy a leer ahorita a ustedes. Van a ver. Así dice aquí, ¿verdad? La experiencia de Pablo en la prisión como la de José en Egipto fueron usadas por el Señor para manifestar su gloria. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo. Aunque ese punto, ¿verdad? Hay algunos que pueden debatir con respecto a si fue el apóstol Pablo que lo escribió o X, no nos metamos en ese asunto ahorita nosotros, nada más miremos, ¿verdad? Si ustedes quieren seguir investigando más en sus casitas, ¿verdad?, háganlo, porque será de muy buen provecho para su vida espiritual ustedes, pero en el poquito tiempo que nosotros tenemos aquí, déjenme leerle un poquito, nada más un párrafo de lo que sigue diciendo acá, dice. Y eso lo podemos ver en el libro de Efesios, ya que estamos viendo el capítulo 1, en el versículo 1, ¿verdad?, de Efesios 1, y en el capítulo 3 y el versículo 1, con respecto a quién escribió la carta. Estando preso en Roma, nos dice, ¿verdad?, aquí también, al igual que los filipenses, colosenses y Filemón. Esas tres cartas, ¿verdad?, o esas cartas, o 4 cartas, ya hablando con el libro de Efeso, nos dice que Pablo aquí lo pudo haber escrito estando en Roma, ¿verdad?, preso. Según lo que nos dice Efesios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1 y capítulo 6, versículo 20. Y fue enviada por Tíquico, su colaborador del apóstol Pablo cuando él estuvo en prisión, ¿verdad? Que lo que nos habla en el capítulo 6 del versículo 21 y 22. Estoy dando esta introducción porque, ahorita fíjense, posiblemente en el año 60 después de Cristo, durante el arresto domiciliario de Pablo en Roma, que se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 28, los versículos 16 al 31. Tal vez fue escrita, dice, tal vez escribió antes otra carta al mismo grupo. Eso es lo que nos dice. Pero ¿por qué les enseño esto, queridos hermanos? Porque también trae un bosquejo con respecto a lo que se habla en el libro bueno, en cualquier libro que ustedes puedan abrir la palabra de Dios, como se los dije, si ustedes tienen una Biblia de estudio. En la Biblia de estudio que trae las notas de la sierva de Dios, igual trae, ¿verdad?, ciertas cosas que nos dice, pero aquí igual nos trae, ¿verdad?, un bosquejo de lo que habla la palabra de Dios en ese libro. Y empieza así, vamos a ver nada más el capítulo 1,
con respecto, porque eso es lo que nos toca el día de hoy. Y nos habla el primero, ¿verdad? Empieza así el capítulo 1. ¿Con qué empieza el capítulo 1 del libro de Efesios? Pues con un saludo, ¿verdad? Un saludo. Yo no se lo leo todo porque sería mucho y el tiempo que tenemos no nos va a dar con respecto a lo que nos dice. Pero ahí está con el saludo especial que empiezan las cartas de Pablo. Y él específicamente dice ahí, como ustedes ven en pantalla, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por quién? Por la voluntad de Dios. Y nosotros sabemos quién era Pablo, ¿verdad? En otras que yo estaba leyendo. Bueno, se lo leo primero y ahorita les digo algo, ¿verdad? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y ahí nosotros empezamos viendo, y el versículo 2, si ustedes lo pueden ver con respecto al saludo que se nos da, ahí en ese versículo dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así empieza la carta del apóstol Pablo con ese saludo especial que él nos da. Y empieza, bueno, les comentaba, ¿verdad? Que algunos empiezan a decir ahí con respecto a Pablo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el libro de Hechos nos habla cómo el apóstol Pablo fue. Ahora sí que cómo fue él, ¿verdad?, ganado para el servicio de Dios. Ese personaje que antes era Saulo, ¿verdad?, que tantas maldades no hacía, que él era persecutor de los cristianos y todo. Pero por eso nos empieza hablando en el versículo 1, Saulo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. ¿Y por qué lo dice eso? Porque nosotros sabemos que fue Dios el que verdaderamente lo llamó, porque él no formaba parte de los 12 discípulos en los cuales caminaron, ¿verdad?, con nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Recuerden que él fue, ¿verdad?, era de la sinagoga, ¿verdad? Fariseos de fariseos, nos dice la palabra de Dios, cómo él lo explicaba, ¿verdad? Enseñado a los pies de Gamaliel, nos dice. Y ahí nos da una remembranza de lo que de lo que Pablo era. Tengo tantas cosas que comentar, pero el tiempo no nos va a dar, hermanos. Pero sí nos dice con respecto a algo muy importante cuando empieza hablando de la salutación. Nos dice las bendiciones otorgadas a la iglesia, que nos da desde el versículo 3, ¿verdad?, hasta el capítulo 3 del versículo 21. Pero hay algo muy especial, alabanza por lo que tenemos en Cristo Jesús. Fíjense, ¿cuál alabanza es lo que tenemos por Cristo Jesús? Y está desde el versículo 3 al versículo 23, queridos hermanos. Hay tanto que quisiera yo hablar porque ayer, en estos días estudiando, ayer vi un poco más con respecto a la palabra de Dios, de lo que nos habla la carta a los Efesios, con respecto a esto, y hay tanto que sacarle provecho, hermanos, con respecto a lo que es la situación del autor y la fecha de la carta, lo que yo les decía, cómo está el bosquejo de la palabra de Dios de que nos habla el capítulo 1. Pero si ustedes ven, en el capítulo 1 hay algo muy importante que nos dice en el versículo 4 al versículo 6. No estamos sacando todo específicamente, fíjense, ni lo estamos ahora sí que desmembrando versículos por versículos, ni estamos viendo las pautas. Pero sí en el versículo 4 al 6 del capítulo 1 que estamos viendo, hay algo muy especial que nos dice. Nos dice esto, capítulo 1, versículos 4 a 6 de Efesios. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos a Él, que para ser amados. Y esto se repite, fíjense, lo que dice el capítulo, los versículos 4 al 6, que Él nos escogió, nos predestinó, igual nos lo dice en el versículo 11 y 12, donde nos dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, Dios, queridos hermanos,
Y estamos hablando de la predestinación, más no como algunos lo creen, ¿verdad? Que una vez salvo, siempre salvo. Aquellos que creen que no somos, o los que creen que somos predestinados, que ya Él, que tú digamos, vamos a decirlo así, el pastor Víctor, cualquier pecado que cometa, pero si Dios ya lo predestinó para que Él sea salvo, aún así Él puede andar en el mundo, no cumplir las palabras de Dios y todo, pero Él ya va a ser salvo. Hay algunos que creen en esa palabra, ¿verdad? Como dice aquí la predestinación, pero la predestinación de lo que nos habla la palabra de Dios aquí es que Dios no nos quita el libre albedrío, sino somos predestinados. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo Cristo Jesús para con nosotros, pagando ese precio infinito en la cruz, allá muriendo por cada uno de nosotros, esa es la predestinación que Él nos dio. Que nosotros seamos salvos, pero Él no va a influir en que nosotros con respecto a nuestro libre albedrío para decir, no importa, ahora sí, pastor, usted haga lo que usted quiera y no obedezca la palabra de Dios y usted todavía va a ser salvo. Esa no es la predestinación de la cual habla la palabra de Dios. Pero sí lo que les quiero decir, hermanos, es que en el capítulo 1 le podemos sacar mucho más jugo. El tiempo es cortito. Y con la pequeña introducción que yo les dije con respecto a lo que existía ahí, ¿verdad? En ese capítulo, y vamos a ir abundando en los demás días, ustedes estudien más para que puedan comprender verdaderamente lo que Dios nos quiere decir en su palabra y qué mensaje hay para nosotros ahí. Fíjense, hoy nos está hablando de que Dios nos predestinó para salvación, hermanos, no para que nosotros muramos como cualquier persona que no tiene el conocimiento de la palabra de Dios. Pastor Víctor. Gracias, pastor. Bueno, yo creo que para esto, pastor, sería bueno ver el versículo 4 de este capítulo, ¿no? Correcto. El Efesios capítulo 1, versículo 4, para poder entender también lo que vamos en este momento a leer juntos. A ver si podemos verlo. Bueno, ahí está. Miren, dice aquí, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se imaginan? Desde ese tiempo ya nosotros estábamos vistos por el Señor, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En pocas palabras, ya Dios conoce todo. No hay nada oculto para el Señor. Él ya sabía que íbamos un día a nacer, que un día íbamos a estar en este mundo y que un día íbamos a necesitar de alguien que nos dé la seguridad que podemos regresar a los principios del Señor. Así es de que estas predestinaciones que habla el apóstol, en realidad nos aclara aquí que fuimos escogidos antes. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas, por medio de su Hijo, de Cristo Jesús. Por eso es que la sierva del Señor, en este libro que lleva por título Mensajes Selectos, tomo 3, nos habla ahí en la página 230 y dice, nuestra santificación es el objetivo de Dios en todo su trato con nosotros. Vean, la santificación que nos quiere dar es el propósito el cual Dios tiene para con nosotros. Él nos ha escogido desde la eternidad para que fuésemos santos. En pocas palabras, no es obligatorio en nosotros llegar o querer llegar a ser santos, que eso es lo que Dios espera, pero no es una obligación, tú lo decides. Por eso Él nos dio ese libre albedrío, en el cual Él te llama o nos ha llamado, Él nos escogió, pero no quiere decir que porque Él nos escogió, yo voy a hacer lo que Él quiere, a menos que en realidad yo desee ese amor de Dios y el deseo de llegar a ser eterno, porque solamente a través de Cristo puedo llegar a serlo. Por esto ella dice, Cristo se dio a sí mismo por nuestra redención, para que por nuestra fe en su poder para salvar del pecado, pudiéramos ser completos en Él. Ahora entendemos. O sea, no es de que, bueno, pues yo ya me escogió Dios, ya, ahora sí, no hay nada que hacer. Si Dios me escogió,
Dios me señaló, entonces yo tengo el derecho de la salvación. Haga lo que yo haga, cumpla o no cumpla, yo soy salvo porque Cristo ya está en mi corazón. Cuidado, cuidado con esas pretensiones. No es el propósito de Dios. Es verdad, Dios te vio antes aún de que nacieras y ya Dios te había escogido como su hijo, porque todo ser humano somos hijos de Dios, pero no todos hacemos la voluntad del Señor. Por eso ella termina diciendo en al darnos su palabra, Él nos ha dado alimento del cielo. Ahora ves, realmente cuando nosotros estudiamos, leemos su palabra, es cuando recibimos el alimento que necesitamos. ¿Por qué? Porque su palabra, cuando la digerimos como Dios manda, como Dios quiere, entonces viene esa gracia de Cristo a nuestra alma, a nuestro corazón, para que nosotros podamos realmente hablar lo que Él quiere que digamos. Así también, en el libro Nuestra elevada vocación, en la página 80, ella nos dice así en este libro, Nuestra elevada vocación, página 80. Ella dice, en el concilio, vean, del cielo se hizo provisión para que los hombres, aunque fueran transgresores, no perecieran en su desobediencia, sino que mediante la fe en Cristo como su sustituto y garantía, pudieran llegar a ser los elegidos de Dios. Qué lindo, ¿verdad? O sea, antes de que el pecado se declarara completamente, ya estos creadores habían hecho toda la preparación para poder rescatar a la humanidad, a rescatarla de aquellas manos transgresoras de aquel ángel que cayó en el cielo. Y es así como a hoy, por la gracia de Dios, nosotros tenemos ese privilegio, pero siempre y cuando, vuelvo a repetir, nosotros reconozcamos que Dios en realidad quiere ver esos cambios en nuestro corazón. ¿Qué más podría decirte de todas estas verdades que la palabra de Dios nos habla, pero que hoy el enemigo está buscando cómo engañar a aquellos que Dios ya había señalado como hijos y siervos suyos? Y que hoy, aún el mundo cristiano esté haciendo su voluntad, pues cada quien puede hacer lo que quiera, pero hay un mapa, hay una guía, que es la palabra de Dios, que nos debe de llevar a entender y comprender lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.